y miren dónde lo encuentro. Detrás de una roca, buscando sombra. La verdad que lo encontramos mucho más difícil de lo que estábamos esperando. 2-1. Acaba de meter Saudi Arabia otra vez. Estamos en shock. ¿Qué pasa? Tuve una reunión con mi electricista. Tenemos que poner nuevos cables. Esta es la situación en este momento. Y me regalaron una caja de alfajores. Muy rico. Muy bueno. Este también es otro favorito. Sí, un nuevo favorito. Bienvenidos, amigos. Somos Audrey y Samuel desde Argentina, Sierras de Córdoba. Sierras de Córdoba. Exactamente. Hoy este día va a ser una aventura porque ya medio como que comenzamos mal. Nos apuntamos para hacer un trek aquí en la Cumbrecita con un grupo y bueno, se supone que íbamos a llegar en el bus local, en el bus público, que hoy no ha pasado. Ya llevamos como 1 hora esperando. No sé si es porque es feriado, se rompió el bus, pero bueno, estamos aquí escribiéndole al grupo a ver si alguien nos puede levantar cuando pasen por acá, porque estamos tratando de llegar a dedo, pero como es feriado, no hay vehículos. No hay nadie. Oh. Así que Muy tranquilo, ¿sí? esperemos que lleguemos a tiempo a la Cumbrecita para ir con este grupo. ¿Sí? Llevamos unos 10-15 minutos caminando. Ya paramos a disfrutar un pequeño snack, alfajorcito, porque necesitamos nuestras energías. Samuel, ¿qué alfajores? Cuéntanos. Me gusta mucho. Es fantasy triple. Fantoche triple de chocolate. También les cuento, este es el primer pueblo peatonal aquí en Argentina, así que súper tranquilo. Uno tiene que dejar los vehículos a la entrada, entrar a pie. Tenemos muchos videos de la Cumbrecita en el canal, así que si quieren ver más del pueblo, pueden mirar esos. Pero hoy, trekking. Trekking. Bueno amigos, llegamos a la cima de Cerro Huanc, 1715 metros sobre el nivel del mar con las justas. No he podido filmar mucho porque en serio me falta el aire acá. Estamos acostumbrando a la altura, recién llevamos 2 semanas por estas partes y bueno, no fue fácil, pero La recompensa, un turrón de maní, muy rico. agua, ya nos comimos unos alfajores. Todos necesito. ¿Qué necesitas? Agua, turrón, maní. Todos. I need sustenance. Yo buscándolo a Samuel, ¿dónde se puede haber ido? Y miren dónde lo encuentro. Detrás de una roca, solito. Sí.
buscando sombra. Ahí estás bien. Dormir bien. Ahí estás durmiendo bien. Sí. Yo en el sol, tú en la sombra. Bueno, Hola amigos, ¿cómo estás? aquí lo tenemos a Samuelito y ahora... Samuelito. Samuelito, cuéntanos tus impresiones del trek que hicimos al Cerro Bank. ¿Qué te pareció? Me gusta mucho, ¿Sí? pero es muy difícil. Ah, no fue fácil. No fácil, ¿Qué no pasó? fácil, pero muy bien. Ok, ¿cuánto caminamos? ¿Cuántos kilómetros? 15 kilómetros. 15 kilómetros. Sí, exactamente. Y al final del trek, ¿qué hicimos? Oh, sí, esa gran picada. Ya comimos una rica picada con el pan, grupo. Queso, salami, cola, Ujú. todos. Oh, aceitunas. Aceitunas también. Aceitunas también. Oh, y papitas. 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 Ya, así que teníamos mucho hambre, ¿no? Sí, Ya. sí. Sí. Ok, bueno, gracias por la contribución, Samuel. Sí. Muy bien, vamos mejorando. Bueno, ahí tienen las impresiones de Samuel del trek que hicimos. Y bueno, les queríamos compartir nuestras impresiones, porque como se habrán dado cuenta, no terminamos el video, porque la verdad que lo encontramos mucho más difícil de lo que estábamos esperando. Yo pensé que iba a ser una actividad tal vez mediodía, porque había leído, no sé, en internet, en algún lugar, que subir al Cerro Bank son 45 minutos de subida, 45 minutos de bajada. Y yo pensé, eso es lo único que vamos a hacer y tal vez un paseo por la cumbrecita y ya se terminó. Pero no, fue una actividad del día entero y caminamos un montón. Bajamos al Valle del Abedul, fuimos a la Cascada Escondida, paramos en el río subterráneo donde vino un guía del pueblo y algunas personas se metieron. Yo y Samuel, no. Hay que meterse por unos huequitos, espacios súper cerrados y apretados y ya, a la gente que lo hizo le encantó, pero aparentemente el agua es helada. Los podíamos escuchar gritando dentro del río subterráneo. Entraron con las luces, las linternas ahí en la frente. Y sí, fue toda una aventura para ellos. Y después, ¿qué más les puedo contar? Caminamos 15 kilómetros. Había una señora en el grupo que tenía su smartwatch, no sé qué será, pero le marca cuántos kilómetros caminamos ese día y fueron 15, así que toda una aventura. Nosotros no estábamos muy preparados, todavía nos estamos acostumbrando a la altitud, a la altura, pero bueno, fue muy divertido. Y el motivo por el cual queríamos hacer este trek es que estamos entrenando para eventualmente poder subir el Cerro Champaquí. Y esa es una excursión de 3 días, 40 kilómetros, 2 noches en refugio. Y lo queremos hacer, pero sentimos como que no estamos en forma, no estamos listos para caminar a esa distancia en tan poco tiempo. Así que esa es nuestra manera de entrenar y seguro que vamos a hacer más excursiones o más treks con este grupo que sale de Córdoba todos los fines de semana. Así que bueno, si ustedes también están en Córdoba y quieren unirse a estas excursiones, el grupo en Instagram creo que se llama Trekking Córdoba, si no me equivoco. Pero bueno, ese es el grupo con el que fuimos. Y sí, esa fue la experiencia muy linda. Terminamos con una rica picada, como Samuel les contó. Y bueno,
ese fue el día. Muy buenos días, amigos. Es el día siguiente, sobrevivimos el trek. Un poquito adoloridos, nos falta práctica, pero lo pasamos lindo. Y hoy es martes por la mañana. Argentina está jugando contra Saudi Arabia. Listo Sí. para mirar el partido. 1-0. 1-0. Messi. Messi, gracias Messi. Vamos Gracias, ganando. Messi. Sí. Ya. Así que aquí estamos, medio difícil con el horario porque algunos partidos empiezan a las 7 de la mañana, pero tal vez más adelante en el Mundial, para los partidos más importantes, podamos ir a un bar o un lugar donde estén mostrando el partido, ¿no? Así que veremos. A las 7 de la mañana no creo que ningún lugar esté abierto, pero si tienen otros juegos, tal vez a las 10, mediodía, veremos de ir. Pero por ahora, Argentina. Contra Saudi Arabia. Disbelief, disbelief. No lo podemos creer. Ay, ay, ay. Acaba de meter un gol Saudi Arabia. Tun, tun, tun. Ahora 1-1. No. I cannot believe it. Yeah, that's bad. Amigos, 2-1. 2-1, 2-1. Acaba de meter Saudi Arabia otra vez. Estamos en shock. ¿Qué pasa? This is the biggest free kick of this game. Messi with a strike. Oh, too high. Bueno amigos, lo tenemos a Samuel trabajando aquí contra este muro, esta pared, esta roca. ¿Qué estás haciendo, Samuel? Cortando zarzamora. Cortando zarzamora. Sí. ¿Cómo va? Muy bien. Muy bien. Sí, sí. ¿Trabajando duro? Sí. Sí. Adelante. Ya, él está trabajando por acá. Yo no sabía que este muro existía. Miren esta hermosa roca, media rosada. Uno va cortando zarza y ¡ouch! ¡Otra vez! ¡Oh! Hoy me puse leggings que no me cubren los tobillos y las espinas de la zarza a cada rato me pinchan. ¡Cómo duele! Pero en fin, estaba diciendo, a medida que uno va cortando la zarza, uno va descubriendo todo tipo de cosas. Hemos estado haciendo una limpieza bastante grande por aquí. Encontramos 2 pozos de agua. Ahí, ¿dónde están? Un pozo, hay otro por allá abajo. Un wheelbarrow. No es barril, no sé la palabra en español. Pero, en fin, todo tipo de descubrimientos por acá. Y sí, yo tuve una reunión. Sí, tuve una reunión con mi electricista porque tenemos que poner nuevos cables dentro de la primera casa que estamos arreglando dentro del chalet, porque es una casa súper antigua y ya las tomas eléctricas son el antiguo modelo con los 2 huequitos, no son las de 3 patas en diagonal, así que eso hay que reemplazar. También nuevos cables en toda la casa y bueno, también el cable que viene bajando desde la calle principal, eso también tenemos que reemplazar. Pero vamos avanzando. Y bueno, eso es más o menos lo que hemos estado haciendo esta tarde. Y sí, voy a dejar la cámara de lado y ponerme a trabajar. Seguimos avanzando. Bueno amigos, buenas tardes. Es otro día, hoy es jueves. Aquí estamos de regreso en la propiedad. Un día húmedo y de mucho calor. ¡Uy! ¿Cuántas veces me voy a tropezar? Ay, ay, ay. Bueno, les cuento. Hoy hice una muy mala decisión. Me puse pantalones cortos, me puse shorts, porque ha estado haciendo un calor y una humedad terrible que no aguanto. No estoy acostumbrada a esto. Así que pensé, me pongo un pantalón corto. Y bueno, salieron los mosquitos y me han comido viva. Mis piernas están todas picadas por mosquitos y ahora encima de tener calor me pica todo. Y les cuento en qué vamos avanzando por acá. Entonces, no sé si se acuerdan, unos días atrás en otro video
creo que mencioné que estábamos cortando los árboles aquí a mano derecha del chalet, porque habían unos álamos que habían crecido bien torcidos justo sobre la casa. Muchas de las ramas y hasta algunos árboles enteros, así tronco y todos, habían caído sobre el techo, así que estaban causando mucho daño y ya no daban más, tenían que salir de ahí. Así que en estos últimos días han estado cortando los árboles. No me gusta cortar árboles, me entristece, pero bueno, aquí está uno de los que cortamos, otro más allá atrás, y todavía quedan 2 o 3 que también se tienen que ir porque habían dañado el techo, este antiguo techo que tenemos, y como estamos por instalar uno nuevo no podemos tener el mismo problema. Y también los techistas nos pidieron que limpiemos alrededor, que hagamos espacio para que ellos también se puedan movilizar con las tejas, con la chapa y todo eso. Entonces les muestro aquí lo que hemos cortado. Lo pensamos utilizar de alguna manera, esto no se va a desperdiciar. Aquí tenemos los troncos más gruesos. Por acá troncos más finos. Aquí a mi mano izquierda tenemos las ramas que se cortaron, las estamos dejando ahí que se sequen un poco y después pueden entrar a la chipeadora y ser procesadas. Aquí una montaña de zarza, hojas secas, ramerío seco, ramas podridas y otra montañita más de ramas de todo, no solo de los álamos. Así que ahí está, ahí les muestro. Esta es la situación en este momento. Bueno amigos, es el final del día y casi me olvidaba de filmar qué hicimos el día viernes. Bueno, bajamos al pueblo en la mañana porque teníamos que hacer varias cosas y fue una mañana tan ocupada que aunque me llevé la cámara en mi cartera, me olvidé de filmar todo. Así que les cuento. Primero que nada fuimos a la ferretería. Tenía que comprar unas cuantas cosas, como una cinta métrica para poder medir cosas y una sartén, que sí, se puede conseguir en la ferretería, aparentemente. Y también quería chequear los precios para unas chapas, unas tejas. De ahí tuvimos que ir al supermercado, verdulería. Paramos a comer algo rápido, un tostado con jamón y queso y una torta. Pero hablando sobre los supermercados, les quería preguntar si les interesa que hagamos un tour de un supermercado en Argentina. No sé, cuando viajamos solemos filmar así tours de los mercados en Japón, en Corea, cómo son, qué productos venden. Pero como hay tantos argentinos en el canal, no sé si les interese ver un tour de un supermercado argentino. Pero bueno, creo que lo vamos a hacer en inglés, así que si quieren ese mismo video en español, nos dejan saber. Les damos un tour por nuestro supermercado. Y bueno, ¿qué más? Ya termina el día, así que creo que voy a pasar el resto de la noche editando videos, avanzando un poco con eso. Y sí, esas son las novedades del día. Nos vemos mañana. Bueno amigos, aquí estamos. Hoy es sábado, pero anoche, viernes por la nochecita, ¿a dónde fuimos? En la cumbrecita. Fuimos a la cumbrecita con un amigo, fuimos a tomar unas cervezas, comer una picada, pero también me encontré con la mamá de una amiga. Esta familia hace cerveza, viejo suizo, ya les hemos mostrado la cerveza en otro video. Y también tienen una casita donde venden souvenirs, se llama la Casita Suiza, y me regalaron una caja de alfajores. Miren qué linda sorpresa. Así que pensamos que sería divertido probar estos alfajores. A Samuel le encantan los alfajores. Exactamente. Y sí, vamos a probar los distintos sabores y les mostramos. Sí, chocolate y
Todos. chocolate y el resto es sorpresa, no sabemos Sorpresa. qué estamos por comer. Sí. Primero vamos a probar este alfajor relleno con dulce de leche y cubierto en chocolate. Muy rico. En la caja venían 3 de estos, así que me hace pensar que ese debe ser el sabor principal, el original, el clásico o algo por el estilo, pero está bien bueno. Ahora, el alfajor que sigue, no sé de qué es. Con nuez. Veo que tiene nueces, sí. Tiene una apariencia distinta. La galletita la veo diferente a otros alfajores que he probado. Mi favorito. Bien bueno. Es distinto. Me pregunto si es sin tac o algo, porque la galleta tiene otra consistencia, pero está riquísima. Tiene nueces, un montonón de nueces. Sí. Siguiente. Este que sigue es un alfajor glaseado, bañado en azúcar. Estos son mis favoritos. Y viene relleno con... ¿Esto es dulce membrillo? A ver. Sí, exactamente. Oh, sí. wow. Sabor de macaron. ¿Te has acordado del macarón? Sí, sí. Un postre francés. Muy rico. Muy bueno. Este también es otro favorito. Sí. Un nuevo favorito. Todos son nuestros favoritos. Sí. Y bueno, acabamos de cortar el cuarto alfajor y en realidad es el mismo sabor que el primero, nomás que no tenía esa línea blanca, así que pensé que era distinto. Pero no, es igual al primero, el clásico, bañado en chocolate, dulce de leche en el centro. Así que sí, esa fue nuestra degustación. Y bueno, para los que no son de Argentina y están planeando en venir a visitar, tienen que probar los alfajores, ¿no? Es uno de los, no los platos, una de las comidas nacionales, digamos. Sí. Y el postre favorito de Samuel. Sí. ¿Cuál es tu favorito? Maicena. Maicena. Sí. Con dulce de leche y coco. Ya, ese es el Sí. favorito. Es clásico, ¿no? El clásico. Bueno, hemos ensuciado toda la mesa. Estoy mirando este desastre. Desastre. Así que creo que aquí nos despedimos. Sí. Terminamos la degustación. Chaucito. Chaucito. Y bueno amigos, hemos llegado al final del video. Eso fue lo que hicimos esta última semana. Un poquito de trekking, disfrutamos del fútbol, trabajamos en la propiedad y bueno, un poco de todo en general. Así que si les gustó el video, les invitamos a darle like, suscribirse al canal y ya nos estaremos viendo pronto con más videos, más episodios y les vamos a seguir mostrando cómo vamos avanzando en estas próximas semanas. Así que nos vemos pronto. Chao, chao.